Muchas gracias, Patricio. No sé, quisiera ofrecer la palabra a alguno de los colegas que está en la mesa si quisieran hacer alguna consulta. Tenemos todavía unos 5 minutos más para aprovecharnos de la presencia de Patricio. Así que les ofrezco el micrófono. No sé, Juan Cristóbal o Walter Guevara, Carlos Depis, que están por acá. Si Walter quieren. Sotomayor. Adelante, don Walter. Walter Sí, Aguad yo quería Sotomayor y después preguntar, Walter Guevara. Perdón, ya, adelante. yo quería preguntarle sobre el proceso constitucional en sí. Yo vivo en Brasil y tal vez fue una de las primeras experiencias de reforma constitucional, pero gran parte promovidas no por una ampliación de derechos simples, sino por remoción de lo que se llamaba los escombros autoritarios. O sea, había que deshacer toda una legislación que había sido creada por el régimen militar. Yo creo que en Chile en este momento hay una demanda por más Estado, como dicen, y una demanda por derechos sociales, básicamente. Quería preguntarle en qué medida los intelectuales, el espacio público, la prensa, y van a tener influencia en este proceso, o en qué medida han tenido en este proceso que ha llevado a la reforma constitucional. Porque en el caso de Brasil, esa discusión que ha sido larga, más de un año, ha tenido realmente influencia. O sea, ha habido una transacción entre intereses muchas veces discrepantes, hasta conseguir algo que tenía así la mayoría de la población, o sea, los 2/3. Adelante, Patricio. Sí, yo creo que hay una diferencia importante con lo que pasó en Brasil, porque en Brasil la Constitución la redactó el Congreso, ¿no? En Brasil ustedes eligieron una asamblea, en Bolivia digo, una asamblea constituyente para redactarlo, igual que en Colombia, igual que en Chile. Pero en todos los casos anteriores no habíamos tenido tanta presencia de redes sociales en el proceso constituyente. Esta va a ser una constitución que se redacta también con las redes sociales, con Twitter, con Facebook, con Instagram, y eso probablemente va a hacer que los medios tradicionales sean mucho menos influyentes y mucho menos relevantes. Además, es una constitución que se redacta en un contexto en que, en general, el discurso público es que el pueblo es puro y las élites son malas, ¿no? Que las élites funcionan para hacerle daño al pueblo. Y en ese contexto, argumentar hoy la prensa termina siendo mucho más parte de las élites corruptas que del pueblo puro. Entonces no veo que la prensa juegue un rol tan importante, y me parece eso también relevante para compararlo con lo que pasó en Bolivia, es que en el caso de Chile no hay un líder político que vaya liderando este proceso, ¿no? No es como Evo Morales o Rafael Correa o Maduro, perdón, o Chávez en Venezuela, sino que pues esto es como el pueblo contra las élites, y me parece que eso hace una diferencia también importante. No sé si sea mejor o peor, pero va a ser naturalmente bastante diferente. Gracias. Walter Guevara, por favor. Sí, Patricio, he disfrutado enormemente de tus referencias literarias, muy pertinentes y un gran sentido del humor. Tengo dos preguntas. En Bolivia, mucha gente que venimos de la tradición de la Revolución Nacional de 1952, tenemos tal vez lo que es un prejuicio, por eso te consulto, en sentido de que en Chile, donde no hubo una reforma agraria, no hubo un movimiento nacionalizador de minas, etcétera, como en Bolivia, hay el prejuicio tal vez, o sea, una realidad de que Chile es manejado por una pequeña élite sumamente competente, sumamente responsable, pero que es una élite muy cerrada, y que todos los progresos democráticos que se dan en Chile son de un extremo gradualismo, y que tal vez hay una especie de represa que está a punto de quebrarse y venir una gran inundación comparable a la revolución de 1952.
de Bolivia. El caso de Colombia, claramente es muy fácil ver que eso es así. Pero mi primera pregunta es si en Chile, evidentemente, es el caso que Chile pertenece a una pequeña oligarquía competente, responsable, no como los que manejan la Argentina, por Dios, no, incomparablemente mejor, pero pequeña, excluyente, marginadora de las clases populares. Y mi segunda pregunta es sobre política internacional. Ahora que Chile tal vez se ve un poco afectado por un gobierno de izquierda en Argentina, tal vez otro de izquierda en el Perú, otro en Bolivia, en fin, ¿no será que a esto se deben las aproximaciones que el ministro de Relaciones Exteriores alemán está haciendo, lanzando no es cierto, señuelos al canciller boliviano que de diplomacia no sabe absolutamente nada? ¿No es una medida anticipatoria por parte de la diplomacia chilena de evitar ser cercado por regímenes antitéticos? Esas son mis dos preguntas, Patricio. Sí, creo que haces Patricio, una lectura. le vamos a dar luego la palabra a Daniel Moreno antes de terminar. ¿Ya? Adelante, Patricio, perdóname. Sí, me parece que la lectura que haces sobre la élite chilena es correcta, pero pues, la Asamblea Constituyente de hecho rechaza esa élite y creo que ese va a ser como el gran desafío, cómo las élites tradicionales en Chile se terminan acomodando a lo que establezca esta Asamblea Constituyente. No sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar ahí. Respecto a estas cuestiones más internacionales, pues sí, pero en general creo que estos discursos de integración latinoamericana o de grandes agendas latinoamericanas, pues funcionan mejor como discurso que como realidad, ¿no? Nuestra región tiene más instancias de integración que países hay en la región. Si contamos todas las instancias de integración, pues son más que los países. Y si funcionara algo esta integración, pues Chile y Bolivia tendríamos relaciones diplomáticas hace rato y no las tenemos, algo que es verdaderamente incomprensible. O sea, antes de la pandemia los vuelos entre Santiago y La Paz eran, digo, más fácil volar a Miami para llegar a La Paz que volar directo desde Santiago a La Paz, cosa que tampoco tiene mucho sentido. Y pues ahora mismo la región fue incapaz de presentar un frente unido para, por ejemplo, comprar vacunas. Eso lo hizo cada país por separado y te demuestra un poco que la región no constituye ni una amenaza para nadie, porque es una región dividida, ni siquiera puede ser o tener iniciativas que ayuden a controlar algunos problemas propios de la región, como la pandemia o como el caso de Venezuela. O sea, el gobierno estadounidense, yo estoy acá en Nueva York, pues le encantaría hacer más cosas sobre Venezuela, pero no tiene con quién hacerlas. O cuando ocurrió la situación de Bolivia, en la elección de 2019, con todo lo que pasó después, si fue golpe o no fue golpe, pues nadie sabía muy bien cómo llegar a participar ahí, porque pues la OEA tiene a su líder que pues tiene su agenda propia, pero no habían instancias como de cooperación. Entonces no creo que haya una gran preocupación respecto a la izquierda en América Latina, porque pues, tampoco tienen mucha capacidad de construir algo. Potencialmente puede haber una cierta capacidad de desestabilizar en algunos países, es lo que en algún momento dijeron algunos en Chile y dijeron otros en Colombia respecto a lo que está pasando ahora. Pero pues desestabilizar es mucho más fácil que poder construir una alternativa. Bueno, tenemos la última pregunta para Patricio de parte de Daniel Moreno. Adelante, Daniel. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Patricio, por una presentación de lo más interesante. Lo que distingue a la Convención Constitucional chilena es que es fruto de esta demanda popular manifestada con tanto ímpetu en las calles, ¿no? En semanas de protestas que nos han sorprendido a todos. Lo que yo quiero saber es, ¿qué tanto crees tú que en la convención y el éxito del proceso constituyente está de alguna manera, no sé, condicionado, amenazado,
por la protesta callejera, por la posibilidad de reactivación de las protestas y de nuevo por la acción fuera del marco institucional en las calles que podría afectar el desarrollo de la convención? Yo creo que eso es un riesgo real. Por el momento todavía estamos en pandemia, los casos en Chile siguen bastante altos, Chile hace bastante más test que muchos otros países, pero con todos estos test los casos siguen bastante altos, pese a que hay un porcentaje muy alto de la gente que ya tiene la vacuna, pero aparentemente la vacuna Sinovac es menos efectiva que las vacunas estadounidenses y por lo tanto vamos a tener que vacunar a bastante más gente para tratar de lograr esta inmunidad de rebaño. Pero una vez que pase el invierno, cuando mejore el clima y la gente salga más, pues las protestas, las marchas para ponerle presión a la Convención Constitucional, creo que van a estar ahí súper presentes. La Convención va a deliberar de cara a la ciudadanía. Ustedes en Bolivia, y los chilenos debimos ponerle más atención a lo que pasa en Bolivia, porque podríamos haber aprendido importantes lecciones de su proceso constituyente. Al final los terminaron encerrando en un lugar a los constituyentes para que se pudieran poner de acuerdo, y aún así, pues no quedó muy claro que se hayan puesto de acuerdo al final, ¿no? Hacerlo de cara a la ciudadanía, pues resulta bastante más difícil y complejo porque para redactar la Constitución eventualmente alguna gente se tiene que poner de acuerdo en algo y cuando estamos de cara a la ciudadanía hay muchos más incentivos para que la gente pues haga estas posiciones un poco más radicales y le hablen a la galería más que ponerse de acuerdo. En Estados Unidos la Convención de Filadelfia probablemente no habría sido tan exitosa si hubiera sido realizada hoy de cara a la ciudadanía con redes sociales. Entonces creo que ese es un riesgo, una amenaza importante para el proceso constituyente en Chile, que no obstante yo creo va a terminar siendo, no sé si exitoso, pero sí va a terminar produciendo una nueva constitución, porque la gente va a ver a este queco cuando la constitución se termine de redactar, y este queco va a tener abundancia o va a prometer abundancia y regalos para todas las personas. Entonces algunos van a decir, no sé si entiendo la Constitución, pero promete una pensión para mí. No sé si la entiendo, pero me promete derechos de agua. No sé si la entiendo o si es buena, pero me promete derechos para los animales, que es lo que me importa. Entonces esa combinación de promesas va a hacer que terminemos promulgando esta Constitución y que después el proceso se judicialice de una forma que termine siendo bastante costosa para el desarrollo económico futuro de Chile. Perfecto, Patricio, muchísimas gracias. Agradecemos tu presencia, tu participación. Por supuesto, eres bienvenido si quieres permanecer en la sesión.